Muy buenas tardes. En nombre de la Federación de Psicólogos de Venezuela, les damos la bienvenida a esta tarde donde vamos a dar la presentación del Diplomado de Psicología Ocupacional. Quiero comentarles que esta es la segunda edición del diplomado, que ha sido avalado por la Federación ya en el año 2018. Una excelente experiencia. El equipo de profesionales que está al frente de esta actividad es de altísimo desempeño, con una experiencia única y maravillosa, y creo que está haciendo historia no solamente en la experiencia de la psicología ocupacional aquí en Venezuela, sino también en otros lares. Así que vamos a presentar a cada uno de los ponentes y un poco cuál es el objetivo de esta reunión. El objetivo del diplomado es desarrollar las competencias sobre los principales instrumentos y aplicaciones en el campo de la salud y del trabajo. La presentación está estructurada en 3 bloques que están hilvanados entre sí. Yo voy a hacer la presentación de los 3 ponentes porque ellos van a dar la ponencia de una forma continua. ¿Okay? La primera parte está a cargo de la colega Gisela Blanco Gómez, quien nos hablará sobre los aspectos introductorios a la psicología ocupacional y su ámbito de acción. Gisela es licenciada de psicología, es licenciada en terapia ocupacional, es magíster en psicología, es candidata a doctorado en salud pública de la Universidad Central de Venezuela, fue jefe de cátedra de medicina del trabajo de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, es docente invitada de la Universidad Cayetano Heredia y Universidad de Piura en Perú. Es autora de diferentes publicaciones en el área de la psicología ocupacional y asesora de empresas consulta y salud en el trabajo. Vale decir que Gisela en este momento está en España, por lo cual su experiencia y lo que se está haciendo en España seguramente va a enriquecer este diplomado y a las personas que tengan la oportunidad de realizarlo. La segunda parte está a cargo de nuestro colega Belis Rodríguez, quien hará una referencia general a los factores psicosociales en el trabajo y las consideraciones psicosociales del trabajo ante la pandemia del COVID-19. Belis Rodríguez es licenciado en psicología y también es licenciado en terapia ocupacional, también es magíster en psicología. Es analista de factores psicosociales en la Gerencia de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional de PDVSA y cuenta con una amplia experiencia en docencia universitaria e investigación en las carreras de terapia ocupacional y psicología en la UCB y en la especialización de seguridad industrial e higiene ocupacional en la UBB. La tercera parte estará a cargo de nuestra colega Anaida Gutiérrez, quien presentará la estructura del diplomado, objetivos, costos y consideraciones finales. Anaida es licenciada en psicología, es especialista en salud ocupacional, tiene más de 10 años de experiencia en el área de salud ocupacional y es docente e investigadora en la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Para el adecuado desarrollo del evento deben mantener tanto los micrófonos como las cámaras apagadas. Eso maximizará el uso de los datos y la calidad del internet y de la comunicación en general. Y todas las preguntas o dudas, consideraciones, comentarios que quieran hacer, por favor, háganlo a través del chat. Al finalizar la ponencia vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. ¿Ok? Bueno, dicho lo propio, Gisela, tienes el control, puedes iniciar. Gracias. Buenas tardes para todos. Déjenme compartir la pantalla. En primer lugar, es un honor, un placer y estamos muy entusiasmados por este encuentro, el cual vamos a tratar de hacer breve porque sé que todos estamos ocupados y tenemos que hacer muchas cosas, pero queríamos hacerle una breve presentación porque creo que, bueno, esta estructura que hemos diseñado completamente online, pues bueno, requiere un poco ubicarnos y requiere también ver, bueno, algunos detalles importantes de la modalidad, de la estructura y bueno, y de la intencionalidad de formarnos en el área de psicología ocupacional. Y la primera pregunta que surge es que ¿será la psicología realmente un campo emergente ya? Y pareciera que la respuesta, bueno, ustedes la van a ir encontrando a lo largo de nuestro compartir, ¿no? Creo que uno de los aspectos fundamentales
que marca la psicología ocupacional es que ha tenido en el desarrollo histórico un gran reto, que es justamente visibilizar todos los aspectos de la subjetividad y de la complejidad de la relación salud y trabajo, y de ese ser humano que trabaja en unas condiciones determinadas, en unas condiciones que muchas veces están controladas y muchos riesgos están controlados, pero a veces no. Entonces, bueno, esos aspectos invisibles que nadie ve, pero que todo el mundo siente, es parte de lo que nosotros vamos a visibilizar a través de, o lo que intenta la psicología ocupacional visibilizar, ¿no? Como ven ahí, no solo en las oficinas, sino en los centros de trabajo en general, hay cosas que no se ven, pero que son muy grandes, ¿no? Parte de, digamos, de todo el desarrollo psicológico de la psicología ocupacional está relacionada, y además históricamente y mundialmente, o sea, no es un caso que aplique solamente a Venezuela, no solo aplica a los países latinoamericanos, sino en general a la mayoría de los países, tiene que ver con la relación entre la lucha de los trabajadores desde el espacio de la lucha organizada sindical, en la defensa, en primer lugar, de los derechos laborales, y en segundo lugar, en cuanto a la defensa de los derechos de la salud y del trabajo. Hay una idea, creo que una consigna importante dentro del sindicalismo y luego dentro de la lucha de los trabajadores, que es que la salud en general no se delega. La salud es una responsabilidad de cada uno de nosotros, y no solo de forma individual, sino también colectiva. Y la psicología ocupacional también se viene desarrollando o ha tenido su devenir en relación con un conjunto de convenios que parten de convenios internacionales de la OIT, de la Organización Mundial de la Salud en materia de seguridad y salud en el trabajo, y por supuesto de leyes y de normativas específicas, algunas obligatorias en algunos países, otras normas técnicas que son no de obligatorio cumplimiento, pero bueno, dan como una especie de horizonte, de camino, de cómo lograr ambientes de trabajo saludables. Por favor, les voy a pedir a los que están ingresando, si son tan amables, de silenciar sus micrófonos para evitar las interferencias. Gracias. Bueno, hay muchas definiciones de lo que es la psicología ocupacional. Desde el siglo pasado, la APA y la NIOSH la definen como... Perdón, disculpen, pero hay personas que tienen el micrófono y entonces hacen interferencia Gracias, muy amable. Entonces, la psicología ocupacional es una rama de la psicología aplicada cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida laboral y proteger y promover la salud y el bienestar de los trabajadores. Esa es una de las definiciones, quizás no la primera, pero sí una de las primeras. Luego tenemos una segunda que viene más de la Academia Europea de la Psicología de la Salud Ocupacional, que dice que es el estudio de los aspectos tanto psicológicos como sociológicos y organizacionales de la dinámica que se establece entre la relación salud y trabajo. ¿Por qué? Porque esta dinámica de relación salud y trabajo tiene muchas características, y entre ellas la complejidad. Por lo tanto, la aproximación es una aproximación desde lo complejo, no solo desde lo psicológico, sino desde lo sociológico y desde las visiones tradicionales y modernas de la organización. Como les decía al principio, la psicología ocupacional en la mayoría de nuestros países latinoamericanos se centra, o más bien, comienza su desarrollo formal a partir del marco jurídico, es decir, a partir de leyes que comenzaron a obligar a las organizaciones y a las empresas a brindar espacios de trabajo cada vez más seguros y saludables. Por lo tanto, vamos a ver que en los diferentes países latinoamericanos el desarrollo de la psicología ocupacional va a estar ligado permanentemente con este auge no solo legal, sino normativo. Inclusive muchas de esas normas son de obligatorio cumplimiento, incluyendo cómo abordar y a través de qué mecanismos abordar lo psicosocial en el trabajo, que es uno de los aspectos o de los temas que toma o que envuelve o que es tarea de la psicología ocupacional.
Esto nos lleva a hablar un poco de las tareas o de algunas de las acciones del psicólogo ocupacional. Además que, bueno, como siempre los términos varían, entonces ustedes van a conseguir que se puede hablar o van a conseguir términos como psicología ocupacional, como psicología del trabajo, ¿sí? Como psicología laboral, todos ellos sinónimos, o psicología aplicada a la salud de los trabajadores, o psicología de la salud de los trabajadores, es decir, dependiendo del país y dependiendo no solo del país, sino del desarrollo y del paradigma sobre el cual esté enmarcada la práctica psicológica ocupacional, pues va a utilizar cualquiera de estos nombres, ¿no? Y bueno, como ven en este gráfico, hay una serie de tareas, hay muchas más. El psicólogo ocupacional tiene una función, en primer lugar, prevencionista, que además forma parte de un equipo multidisciplinario, que forma parte del Servicio de Seguridad y Salud. Eso es como experiencia venezolana, pero también en otros países forma parte del equipo multidisciplinario. Y bueno, ese equipo multidisciplinario tiene una función fundamental, que es la de prevención de los riesgos en general, de los riesgos laborales en general. Pero la prevención pasa, por supuesto, por la identificación y la valoración de estos riesgos, ¿no? Entonces, una de las tareas o de las acciones del psicólogo ocupacional es la prevención de factores de riesgo psicosocial que indudablemente van a tener su impacto en la salud de los trabajadores. Por supuesto, la evaluación y la intervención y la gestión de los riesgos psicosociales laborales y lo que conlleva a la optimización de la salud psicosocial. También tiene una función importante de peritaje en temas como efectos de la exposición a riesgos psicosociales como acoso, como problemas de violencia. Entonces, la valoración de un experto en psicología ocupacional en determinados casos y en determinadas legislaciones es importante, o en inclusive acoso sexual, violencia sexual, dentro de las organizaciones o dentro del trabajo. También el psicólogo ocupacional se encarga, además de prevenir, se encarga de generar acciones relacionadas con la promoción, que es uno de los retos, a mi modo de ver, que no hemos alcanzado y que creo que todavía nos falta mucho por llegar a eso de la promoción de organizaciones saludables. Estamos trabajando mucho en prevención, poco en promoción, precisamente por lo difícil y por lo delicado que es. Lo delicado en el sentido de que, bueno, siempre nos ocupamos primero de los problemas, ¿no? Por favor, les voy a pedir a las personas que están ingresando, además de darles la bienvenida, de que silencien sus micrófonos, por favor, si son tan amables. Gracias. Bueno, les decía además que hay también acciones de intervenciones específicas para lograr cambios de actitudes, cambios de hábitos. Estamos hablando inclusive de el psicólogo en el área de la seguridad, de los comportamientos y de los valores seguros, ¿sí? Entonces hay una serie de tareas y de acciones que los psicólogos ocupacionales tenemos y que todavía hay algunas que no aparecen ahí porque las tenemos que desarrollar y son retos en el desarrollo, ¿no? Fíjense, las acciones son en general, pero también es verdad que para conocer qué pasa dentro de las organizaciones y qué pasa con los seres humanos trabajadores, el psicólogo se vale de la evaluación y hay muchos tipos de evaluaciones en psicología ocupacional. Desde los procesos de evaluación preempleo que se utilizan en algunos países, en algunos son obligatorios, como por ejemplo en el Perú, que son diferentes a los procesos de selección. Esto tiene que ver con procesos o con evaluaciones para determinar cuál es la relación de ese ser humano con las características del puesto de trabajo, con los riesgos a los cuales podría estar expuesto, ¿sí? También obviamente desarrolla, valora y evalúa los factores psicosociales intralaborales y extralaborales, y para eso después los vamos a invitar a que revisen algunos de los artículos que hemos publicado y cuestionarios e instrumentos que hemos adaptado en este caso para Venezuela, indudablemente, para utilizarlos en esta función evaluativa.
También se encarga de la evaluación ya de los efectos negativos, es decir, una vez que el trabajador lamentablemente ha estado expuesto a determinados riesgos psicosociales, esos riesgos psicosociales van a producir efectos. Y esos efectos tienen formas de ser evaluadas. Estoy hablando de estrés, estoy hablando del síndrome de estar quemado por el trabajo, de fatiga, de acoso. Por favor, los que estén ingresando sean bienvenidos y silencien sus micrófonos si son tan amables. También el psicólogo se encarga de hacer evaluaciones preventivas y periódicas, por ejemplo, a la hora de un reingreso de un trabajador producto de un accidente o producto de una situación traumática posterior también a un accidente, ¿sí? También estamos hablando de trabajadores que ingresan, por ejemplo, trabajadores con discapacidad y entonces, bueno, necesitan exámenes periódicos y preventivos, en fin. Y también interviene en evaluaciones mucho más específicas como son evaluaciones en psicotoxicología o neurotoxicología. Ustedes saben que los ambientes laborales, bueno, en general, los ambientes de vida, estamos todos rodeados por neurotóxicos, ¿sí? Los neurotóxicos que normalmente están tanto en las empresas como en el ambiente suelen estar por debajo de los umbrales de daño. Lo que sucede es que muchas veces esos umbrales bajos, pero a dosis bajas, pero a una exposición crónica, van a producir efectos. Y esos efectos se pueden detectar tempranamente a través de una serie de baterías de neurotoxicología, que son también tareas del psicólogo ocupacional. Queríamos presentarles rápidamente algunas de nuestras experiencias en la línea del tiempo de nuestro equipo de investigación, es decir, cómo surgimos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Fíjense, para 1999 más o menos comenzamos a estudiar y a investigar los efectos, ¿sí? Es decir, empezamos a adaptar y a investigar sobre estrés específicamente en un colectivo muy importante y más importante en estos momentos producto de la pandemia, que es en trabajadores de la salud. Luego también quisimos investigar sobre, bueno, el impacto y lo importante y lo relevante de las emociones en los contextos laborales, porque sabemos que, bueno, las organizaciones son mundos inicialmente racionales, de desempeño más racional, pero en los últimos tiempos hemos visto lo importante y el peso específico que tienen las, entre comillas, a mi modo de ver, mal llamadas habilidades blandas, que tiene que ver con todo lo que es el manejo de las emociones, la empatía y las relaciones humanas. Comenzamos por los efectos, pero después entonces en el 2005 y en adelante empezamos a investigar sobre las causas, que justamente son los factores psicosociales laborales. Las primeras indagaciones o aproximaciones teóricas de todo esto que les estoy hablando, hay publicaciones sobre esto, ¿no? Y comenzamos también, había una deuda en nuestro país en relación a adaptar y a validar instrumentos para la evaluación de factores psicosociales laborales, ¿sí? Comenzamos adaptando sobre todo el ISTAS, que es un instrumento que mundialmente ha sido utilizado por la mayoría de los países por muchas ventajas, y luego nos atrevimos a construir, o más que a construir, digamos, a tomar como base algunos de los instrumentos, modificar algunos y trabajar de manera psicométrica, obviamente, para la construcción de instrumentos propios, ¿no? Es así como surge el instrumento intralaboral y el extralaboral para evaluar factores psicosociales laborales. Y paralelamente seguíamos trabajando con el constructo de trabajo emocional y de las emociones en el trabajo como un antecedente principalmente para la fatiga emocional y para el síndrome de estar quemado por el trabajo. Entonces, bueno, solo para mostrarles algunas de las cosas que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra actividad académica, de nuestra actividad de investigación y de nuestra actividad como formadores. Una de las cosas que logramos, que nos costó, como todos ustedes deben imaginarse, bastante, es editar un libro. Este libro es digital y además está libre, es gratis, sobre factores psicosociales laborales y sus efectos, haciendo visible lo invisible. Es un trabajo
colaborativo, donde muchos de los capítulos están desarrollados por diferentes colegas, no solo psicólogos, sino de otras especialidades dentro de la seguridad y la salud ocupacional, porque insisto que seguridad y salud en el trabajo obligatoriamente pasa por una visión multidisciplinaria y ojalá que transdisciplinaria, pero aún creo que todavía tampoco hemos llegado ahí, ¿no? Pero bueno, vamos en camino de la construcción, ¿bien? Fíjense, no sé si Belis, déjenme chequear una cosa, no sé si Belis tenía algunos problemas de conexión y no sé si puede hablarnos en este momento. Vamos a ver. Más duro, Belis. Buenas tardes. Ahí lo tenemos a Belis, no sé si lo pueden escuchar. Alguien que por el chat nos diga si Belis está, si se oye. Gracias, Helio. Hola, buenas tardes. ¿Sí me oyen? Perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, es un gusto saludarles. Ya me he presentado, yo soy Belis Rodríguez, voy a dar continuidad a esta exposición. Estoy muy contento y muy agradecido de que nos acompañen en esta oportunidad para presentarles el diplomado. Hay una temática importante que se desarrolla en el diplomado y que la psicología ocupacional, si bien es cierto, aborda diferentes aspectos, como lo acaba de exponer Gisela, pero hay un elemento medular que son los factores psicosociales. Los factores psicosociales vienen a ser, digamos, las interacciones que se dan entre el trabajador y los elementos o condiciones del trabajo, incluyendo la tarea misma, la organización del trabajo, los aspectos administrativos, las relaciones con los compañeros y con la supervisión, los horarios de trabajo, así como otras condiciones físicas y ambientes del trabajo. Estas interacciones van a tener un efecto importante en el rendimiento que los trabajadores tienen en el trabajo, en la salud misma y en la satisfacción que tienen con el trabajo. Estos efectos pueden ser tanto positivos como negativos, y son elementos de lo que estudiamos dentro de la psicología ocupacional, ¿no? Es un constructo bastante complejo, bastante amplio, es un constructo que tiene, digamos, características de paraguas, porque incluye muchísimos elementos, y que dentro del diplomado vamos a tener oportunidad de desarrollar los elementos conceptuales, los elementos más teóricos, y que algunas críticas incluso se pueden hacer en relación a esto. Sin embargo, es lo que hasta ahora se ha desarrollado, es un constructo que desde 1984 se viene trabajando, y quizás desde antes, pero digamos que a partir de la Organización Mundial de la Salud lo definen, hemos venido trabajando. Los factores psicosociales, siendo un elemento tan importante, se dividen en tres aspectos, o lo podemos clasificar en tres grandes bloques. Los intralaborales, que hacen referencia específicamente a elementos dentro del trabajo, dentro del espacio de trabajo, donde están las relaciones sociales con los compañeros, como ya decía, las relaciones directamente con la tarea, con el contenido de la tarea, del trabajo, que tiene que ver con aspectos administrativos y netamente organizacionales del trabajo. Los extralaborales, que tienen que ver con el mundo de vida de los trabajadores, la familia, la comunidad, las vías de acceso hacia el trabajo, por supuesto todo lo que tiene con el componente sociopolítico en el que está inmerso, y cultural en el que está inmerso el trabajador. Y luego tenemos los factores psicosociales individuales, que tienen que ver con las características propias de la persona. La interacción de estos tres elementos es lo que se estudia dentro de los factores psicosociales, y sobre todo cómo lo percibe el trabajador y los efectos que pueda tener en la salud o en el bienestar del trabajador. Ya les decía que no solamente tiene un efecto positivo, negativo, sino que es positivo en cuanto a lo que más se ha estudiado son los negativos. También es importante mencionar que los factores psicosociales tienen efectos positivos en nuestra salud, en nuestro bienestar y en la satisfacción que tenemos en la relación con el trabajo. Fíjense que de manera consecutiva tenemos
allí una lámina que nos habla acerca del paradigma preventivo versus el paradigma clínico. La salud ocupacional, por tanto, la psicología ocupacional inmersa dentro de este gran campo disciplinar, porque es la salud ocupacional, una característica netamente preventiva, es decir, el enfoque rompe con los elementos clínicos de atención o los elementos curativos, no sin esto, digamos, soslayarlos o dejarlos a un lado. Ciertamente vamos a tener trabajadores que ya requieren de atención porque estén afectados psicológicamente o desde el punto de vista incluso físico por el trabajo. Pero en realidad el trabajo que estamos haciendo, el reto que nos planteamos dentro de la formación del diplomado y en general la salud ocupacional, es el reto que se plantea, es montarse en un paradigma más preventivo, donde podamos identificar en esa relación salud y trabajo cómo el trabajador los experimenta y qué podemos hacer para que los trabajadores no se enfermen. Poder hacer ajustes a tiempo, poder identificar a tiempo los peligros, el origen de los problemas para poder atajarlos en el momento oportuno y no tener trabajadores enfermos. Bien, entonces es un elemento importante que a lo largo del diplomado, en los diferentes módulos, van a estar escuchándonos hablar acerca de este elemento tan importante preventivo. Aquí se trata de prevenir, no de curar. En la siguiente lámina tenemos gráficamente cómo son los niveles de prevención, primaria, secundaria, terciaria, y digamos los aspectos que vamos a ir identificando también en ese mismo orden según se puedan establecer estrategias para, como ya decía, ir minimizando el daño hasta lo último que es la prevención terciaria, si podríamos llamarlo prevención, que sería minimizar el daño, porque en este caso ya estaremos hablando de efectos a la salud, de daños a la salud. De manera que el esfuerzo, y luego repito, es un reto, porque digamos que en la salud ocupacional, como en el resto de la salud, ha predominado un paradigma clínico, curativo, y si bien es cierto, se hacen esfuerzos, pero a veces mucho cuesta con luchar, ¿no? Y hacer cosas para lograr que esto sea así. Entonces, por eso lo planteamos como un reto. Y un asunto de conciencia también, de hacer prevención, de poder identificar a tiempo estos elementos, y en eso estamos montados con los aspectos de formación para que las personas que están dentro de este trabajo puedan identificar qué está pasando con las condiciones del trabajo. En ese sentido, las organizaciones internacionales nos alertan. Fíjense que para el año 2016, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud del Trabajo, que es el 28 de abril de todos los años, la OIT, que es el organismo rector en materia de trabajo, tomó como un elemento principal de desarrollar el estrés en el trabajo este año, y lo plantea como un reto colectivo. Además, entonces ese año todos los trabajos, las investigaciones, además la OIT en su página pueden identificar, pueden buscar allí y documentarse, porque hacen unas memorias muy interesantes acerca del estatus, ¿no? Del estudio del estrés a nivel mundial en el trabajo, y por supuesto plantean a lo que ya les hacía mención, ¿no? Entonces, este año se habló sobre esto y ya nos están alertando desde el 2016 que el estrés genera daños importantes en la salud psicológica y por supuesto física incluso, ¿no? Porque produce daños, sabemos que es un mediador entre la salud emocional y la salud física también, y es un elemento importante a estudiar. Aunque no lo tenemos aquí referido, para este año, en el 2020, la Organización Mundial de la Salud y la OIT plantea la violencia en el trabajo como un elemento importante, ¿no? Considerar. Entonces, este año, para abril, se tenía planteado desarrollar, estudiar y, digamos, promover la prevención de la violencia en el trabajo con su expresión más importante, que es el acoso laboral, como lo conocemos en el área, ¿no? Sin embargo, la aparición de la pandemia modificó el norte, ¿verdad?, de las organizaciones, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la OIT, y por supuesto que todos hemos jugado a trabajar en el asunto que tiene que ver con la pandemia. En el 2017,
también ya nos alertaban acerca de la salud mental y de la promoción de la salud mental en el trabajo como un elemento importante a considerar. De tal manera que, bueno, las organizaciones nos vienen alertando y de alguna manera incitando, invitando a que trabajemos dentro de la disciplina en estos aspectos tan importantes que tienen que ver con la salud en el trabajo, ¿no? Y específicamente con los aspectos psicosociales. Como ya les venía comentando, este año, bueno, nos sorprendió la aparición de un virus que, bueno, que nos ha tenido en jaque a la humanidad, que ha provocado cambios importantes y no por eso, no menos en el trabajo, y es la pandemia por COVID-19. La prevención de riesgos psicosociales en situación de trabajo a distancia es un elemento a considerar. La aparición de un riesgo biológico que por supuesto antes había sido considerado para elementos más específicos, para trabajos más particulares, como por ejemplo todo el personal de salud está expuesto regularmente por características de su trabajo a riesgo biológico. Pero en esta oportunidad el coronavirus es un riesgo biológico que está presente en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones personales de diario, con la comunidad, con nuestra familia. Entonces, no solamente en el trabajo, obviamente nos toca desde la disciplina revisar lo que tiene que ver con el trabajo, pero sabemos todo el impacto que ha tenido en nuestra vida de relación. No hemos volcado necesariamente a revisar aspectos ya considerados en materia de seguridad biológica, de seguridad, y a consideraciones, por supuesto, psicológicas en esta de lo que llaman la vuelta al trabajo con esto que llaman normalidad, que podríamos interrogarnos si realmente es una nueva normalidad. ¿Qué cosas han cambiado con la aparición de esta pandemia? Sin duda que el trabajo es uno de los aspectos más importantes, el llamado trabajo a distancia o trabajo remoto. Se ha revalorizado empleos que hasta hace poco no eran muy calificados, pero entonces hemos comenzado a retomar esas formas de empleo y se ha despertado, por supuesto, una reacción natural ante la posibilidad de contagio, una serie de miedos, de respuestas emocionales que tienen que ver con la exclusión social, con el perder la salud, con la probabilidad de contagiarse, contagiar a un compañero de trabajo, contagiar a la familia, o incluso, por supuesto, el miedo a la muerte. De manera que la pandemia ha tenido consecuencias psicosociales importantísimas y, bueno, podemos hablar de que se han incrementado tasas de suicidio, por supuesto de depresión y respuestas de miedo, respuestas de ansiedad, que por supuesto ya ha sido, y que por las redes sociales bastante se ha promovido y se reconoce pues, la presencia de estos efectos psicológicos que ha tenido la pandemia sobre la humanidad, sobre nuestra condición, y por supuesto que dificulta o nos pone a revisar qué hacer para mantener una actividad productiva, mantener las relaciones de trabajo, a pesar de estar en nueva condición. Seguidamente vamos a hablar del diplomado en psicología ocupacional. Voy a presentar los objetivos principales del diplomado y luego le doy la palabra a la compañera Naida Gutiérrez para que ella explique la estructura. Este diplomado es la segunda vez, la cuestión de oportunidad que con el aval de la Federación de Psicología de Venezuela estamos promoviendo. Tiene por objetivo actualizar a los cursantes los principales aportes de psicología en la problemática de la salud y el trabajo. Es uno de nuestros principales objetivos. Además, informar sobre los principios teóricos y metodológicos de la psicología y su aplicación en la salud y el trabajo. Es dar a conocer qué hacemos los psicólogos, también con el fin de propiciar un lenguaje común entre los diferentes especialistas en seguridad y salud del trabajo. Son los principales objetivos que nos planteamos en este tener un lenguaje que nos permita comunicarnos con el resto de las disciplinas que hacen vida en la salud ocupacional y poder de esta manera darnos en el paradigma preventivo, en la identificación temprana de los efectos psicológicos y también
físicos de alguna manera que puedan tener condiciones psicosociales en el trabajo. Adelante, Ana. Ok, entonces, bueno, después de haber presentado los objetivos del diplomado, vamos a adentrarnos un poco a la información que todos nos pedían por las redes. ¿Cuánto cuesta? ¿De qué va el diplomado? ¿De qué módulos está compuesto? Y bueno, eso es un poco lo que yo les voy a explicar la tarde de hoy. Fíjense, el diplomado está dirigido a psicólogos. También está dirigido a todos los profesionales que forman parte de los servicios de seguridad y salud en el trabajo de las empresas, tales como los médicos ocupacionales, enfermeros y enfermeras, terapeutas ocupacionales, personal de seguridad industrial, higienistas, ergónomos, también los terapeutas ocupacionales, que 2 de los facilitadores son terapeutas ocupacionales además, y por supuesto toda la gente que forma parte de los comités de seguridad y salud laboral, personal de recursos humanos que debe ocuparse de esta parte, y también para los delegados de prevención. Nosotros la credencial que vamos a otorgar es un diploma en psicología ocupacional, ¿sí? Un diploma digital, ¿sí? A ver, la siguiente. ¿Cuál es la modalidad de estudio del diplomado? Por supuesto que es 100% virtual, online. ¿Cuáles plataformas vamos a utilizar para que el aprendizaje pues, se logre? Vamos a utilizar Moodle, una plataforma de aprendizaje interactivo, Zoom, como lo estamos usando en este momento, y actividades complementarias a través del WhatsApp. Siguiente. A ver, nosotros queremos presentarle los módulos que van a estar o que componen el diplomado. Son 8 módulos en total, que hacen un total de 160 horas académicas, ¿sí? Los voy a nombrar, pero después los voy a ir explicando poco a poco. Tenemos un módulo 1 de factores psicosociales, una revisión teórica que va a constituir 16 horas académicas. El módulo 2 que va de lo que son la evaluación de los factores psicosociales intra y extralaborales, con 24 horas académicas. El módulo 3 que va de los efectos negativos del trabajo y positivos, un poco lo que les hablaba Belis del estrés, la violencia en el trabajo, de 24 horas. Vamos a tener un módulo 4 acerca de la mirada o la mirada de los trastornos psicológicos, todo esto lo que tiene que ver con suicidios, depresión en el trabajo, también de 24 horas académicas. El módulo 5 va de todos los principios de la psicología de la seguridad en el trabajo, todo lo que es la seguridad basada en el comportamiento, de 16 horas. Lo que es el módulo 6, que es la gestión de factores psicosociales, luego, como decía Gisela, de haber medido, evaluado, valorado, bueno, ¿qué vamos a hacer con los factores psicosociales? ¿Sí? Luego tenemos el módulo 7, que va del trabajo y la discapacidad. Es importante que haya unas consideraciones particulares con la discapacidad en el área de la psicología ocupacional, y de eso va a tratar el módulo. Y por último, el módulo 8 es un trabajo, o lo que pretendemos es un trabajo de aplicación en el cual los participantes puedan, o nosotros podamos saber si ustedes han conseguido aprender todo lo enseñado durante el diplomado. Entonces, ¿qué les proponemos nosotros? En la siguiente lámina, nosotros proponemos 3 periodos académicos para este diplomado. Entonces, nosotros empezaríamos el diplomado a mediados de septiembre, donde, se ofertaría el primer periodo académico. El primer periodo académico estaría constituido por lo que son los factores psicosociales, toda la revisión teórica, un poco hacer la diferenciación entre lo que es el clima organizacional y factores psicosociales. A veces esa es una tendencia común a confundir clima con factores psicosociales, y eso es algo que vamos a revisar en el diplomado, hacer esa diferenciación, como le hacía bien Belis, de lo intra, lo extra y lo individual, y cómo eso interactúa para tener unos efectos en el trabajo. Una revisión teórica sobre los factores psicosociales, que son parte fundamental de lo que es la psicología ocupacional, ¿sí? Seguidamente vamos a todo lo que es la evaluación de factores psicosociales intra y extralaborales. Allí vamos a ver 2 instrumentos de autorreporte
que tienen como fin saber cómo los trabajadores perciben sus condiciones de trabajo. No son pruebas diagnósticas, ni se pretenden saber rasgos o atributos o características psicológicas de los trabajadores. Son instrumentos que pretenden saber cómo percibe el trabajador su ambiente de trabajo. Y no solo el ambiente de trabajo, sino también el ambiente extralaboral. Y cómo ello en conjunción pues, puede tener repercusiones en la salud. El módulo 3, que es los efectos psicológicos a la exposición de factores psicosociales o riesgos psicosociales, allí vamos a hacer una revisión exhaustiva de lo que es el estrés, la violencia en el trabajo, el síndrome de estar quemado por el trabajo, trastornos de estrés postraumático y todo lo que también tiene que ver con lo positivo, porque no solo es negativo, ¿no? Entonces vamos a estar viendo lo que es la motivación, el compromiso, como factores protectores también a la salud. En el segundo periodo académico, que estimamos, también, bueno, hay que ver la flexibilidad de cómo se mueven las cosas, pero bueno, estimamos que ya para mediados de noviembre del año en curso, pretendemos ofertar 2 módulos más, ¿sí? Uno sería, empezaríamos con lo que es la mirada a los trastornos psicológicos ocasionados o agravados por el trabajo, un poco para ver cuáles son esas consecuencias a la salud, cuál es la relación salud-trabajo, la salud mental en el trabajo, y pues estaríamos hablando de todo lo que es depresión, ansiedad, sin pretensiones diagnósticas, sino solo mostrando que esto es una consecuencia a largo plazo de efectos negativos en el trabajo, ¿sí? Porque, bueno, hay que reconocerlo. Si no lo sabemos, si no lo sabemos, no podemos reconocer que eso existe y por ende no podemos intervenir, ¿sí? Por último, también en este periodo queremos ofertarles lo que es los principios sobre la psicología de la seguridad en el trabajo. Entonces, aquí vamos, el objetivo es que ustedes conozcan todo lo que es la psicología basada en el comportamiento, los estilos de seguridad, para que conozcan esa parte también importante de la psicología. Este es un módulo de 16 horas, ¿ok? Seguidamente, tenemos un tercer periodo académico que ya lo ofertaremos para el año próximo, que tiene que ver con todo lo que es la gestión de factores psicosociales en tiempos de incertidumbre. Porque, identificamos, valoramos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, como les decía Belis, tenemos 3 niveles de intervención: primario, secundario y terciario, y cada uno va a requerir que hagamos una gestión de factores psicosociales particulares. Luego, ese módulo, el segundo módulo ofertado en ese tercer periodo académico, sería todo lo que es trabajo y discapacidad, consideraciones desde la psicología ocupacional, debido a que hay trabajadores que pueden sufrir accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y necesitan un acompañamiento desde lo psicológico para su reinserción laboral. Entonces, un poco vamos a mirar eso, los tipos de discapacidad y bueno, un poco que ustedes conozcan todas esas implicaciones que hay cuando un trabajador enferma o se accidenta, ¿sí? Y cómo es la intervención desde la psicología ocupacional. Y por último, un trabajo aplicado, y ahí dice entre comillas, solo para aquellos que decidan cursar el diplomado, y ya más adelante verán por qué eso es importante. Es un trabajo aplicado que constará de diferentes actividades para lograr un trabajo final donde podamos observar que ustedes pudieron aprender, lograr, un poco, sí, saborear lo que es la psicología ocupacional y entender lo más importante que es el paradigma preventivo.